Hoy comenzamos esta serie que vamos a predicar, compuesta de 8 sermones, que yo le he titulado Verdad que bendice. Verdad que bendice, porque cada uno de los mensajes llevan por sí mismo una enseñanza, una verdad, que si nosotros abrimos nuestro corazón y nuestra mente a lo que Dios nos va a traer a través de su palabra, va a bendecir en nuestras vidas. Y cada una de las enseñanzas que voy a traer por los próximos 8 domingos encierran un grado de preguntas que cada uno de nosotros tenemos que hacernos en nuestro caminar. En esta parte de verdad que bendice, la pregunta del día de hoy es: ¿conozco a Dios de verdad? Do I really know God? ¿Conozco a Dios de verdad? Mire, escondidas al final del Nuevo Testamento se encuentran las cartas primera, segunda y tercera de Juan, que a menudo son bien descuidadas. Tú puedes pasar toda la vida yendo a la iglesia y nunca estudiar segunda y tercera de Juan. Sin embargo, merecen su atención porque son ricas en verdad. Las cartas de Juan forman un pequeño libro, y yo quiero que recuerde que nosotros todos hemos escuchado el refrán que las cosas grandes vienen en paquetes pequeños. Juan intenta combatir la enseñanza falsa que está aumentando rápidamente en la iglesia de Éfeso, a la que él está escribiendo. Y aquellos de ustedes con alguna experiencia saben que la enseñanza falsa no es solo un problema del pasado. Las enseñanzas falsas son un problema del presente que nosotros tenemos que aprender a lidiar con ellas. Hablando un poquito acerca de las cartas de Juan, primera de Juan es significativo porque leemos la sabiduría de un discípulo principal de Jesús, que habla de un Dios que es luz y es amor. Está hablando en Juan uno que vio, uno que oyó, uno que tocó personalmente. Y yo quiero que archive eso en su cerebro por un ratito, porque volveremos a eso ahorita. Aprendemos de la conexión vital entre creer correctamente y comportarse correctamente a lo largo de este libro. Porque una cosa es lo que usted cree y otra cosa es lo que usted hace con lo que usted cree. ¿Me estás escuchando, iglesia? Lo voy a repetir. Una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que haces con lo que tú crees. Hay muchos que yo sé que creen a Dios. Hay muchos que yo sé que saben que Dios existe. Hay muchos que yo sé que creen a Dios y creen en el poder milagroso de la palabra de Dios, pero no se conectan a eso. Y eso es bien peligroso, porque la Biblia enseña que los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque no hacen nada, no pueden hacer nada con su fe. Pero en cambio, usted que está aquí, usted puede hacer mucho con su fe. Usted puede moverse de un lugar de uno que simplemente observa, amén, y asimila, a uno que observa, asimila y practica aquello que ha recibido, aquello que ha creído. Yo le oro a Dios que nosotros, la cosecha, conectemos nuestra fe a nuestro comportamiento. Mire, algún tiempo después de la redacción del libro o del Evangelio de Juan, surgieron dificultades dentro de esta iglesia. Algunos de los miembros se habían limitado a ciertas creencias acerca de la persona y obra de Cristo. Esto se le llama cristología, que eran inaceptables para el apóstol Juan. Estas nuevas creencias implicaban una negación de que Jesús era el Cristo, de que Él era el Hijo de Dios, de que Él había venido en carne y que su muerte era necesaria para el perdón de los pecados. Así que en la iglesia se estaba trastornando la enseñanza de la deidad de Cristo.
y surgió un fuerte desacuerdo. Y aquellos que abrazaron estos nuevos puntos de vista se fueron de la iglesia. Yo llamo a este grupo secesionistas o engañadores. Gente que entraron a la iglesia, aceptaron a Jesús y pretendieron formar una opinión, formar una teología de Cristo en la iglesia. Y como no pudieron formar y no pudieron revolcar el pueblo de Dios en la iglesia, se fueron de la iglesia. Y a mí esto me anima, a mí esto me bendice, porque lo que esto me dice a mí, que no todo aquel que viene con una agenda escondida y no todo aquel que viene con una agenda del infierno tiene que prevalecer en medio nuestro. Que la iglesia de Cristo puede levantarse contra los vientos de las falsas enseñanzas y decirle a esos vientos: tú no tienes parte aquí, vete, sal fuera en el nombre de Jesús. Me dice que yo no tengo que salir corriendo, que es el diablo el que tiene que salir corriendo. Y la Biblia enseña, y Juan enseña, que esta gente se tuvieron que ir. Ahora, al irse no se quedaron tranquilos con guardar sus creencias para sí mismos. Hicieron estrategias y se organizaron en grupos de predicadores itinerantes que circularon entre las iglesias propagando sus creencias con el fin de ganar gente para las falsas doctrinas de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque es bueno que nos entusiasmemos con las victorias que Dios nos da frente a la adversidad y frente al engaño. Pero no implica que nos vamos a cruzar de brazos y vamos a creer que ya terminamos. Porque aunque el diablo salga de aquí con el rabo entre las piernas, no quiere decir que se va a quedar así. Él va a hacer estrategia para venir y tratar de seguir dañando. Y muchos de ellos se convirtieron en predicadores, evangelistas, maestros, pastores, algunos de ellos, que infiltraron estratégicamente para sembrar sus enseñanzas de error. Por eso siempre me recuerdo lo que mi pastor decía, que no todos los que son, y no todos los que dicen ser, son. Y por eso tenemos que tener cuidado a quien nosotros escuchamos, porque todos los días se levanta un disparatero por ahí a tratar de enseñar algo que va totalmente en contra de la palabra de Dios, y yo tengo que tener cuidado de que eso no me confunda y no me lleve al engaño. Mira al que está a tu lado y dile: cuidado con lo que escuchas. Cuidado con lo que escuchas. Mire, y esta gente empezaron a confundir a la iglesia. Y esto creó tal confusión entre los creyentes que permanecieron leales al evangelio, tal como lo había proclamado al principio aquellos testigos oculares de Cristo. Y como resultado de la confusión, estos creyentes comenzaron a preguntarse si realmente conocían a Dios, si realmente estaban en la verdad, si realmente estaban experimentando la vida eterna y si realmente le servían a Dios. Ellos se hacían la pregunta: ¿conozco a Dios realmente? Porque no te equivoques, el hecho de que tú estás aquí y amas a Dios y le crees a Dios y le sirves a Dios no te hace a ti exento a esos ataques del infierno que tratan de confundirte y tratan de engañarte. Por eso es que la Biblia enseña que el que cree estar firme, mire para que no caiga. El apóstol Juan escribió entonces para reforzar la seguridad de los creyentes, proporcionándoles una especie de lista de verificación que ellos podían utilizar para evaluar las afirmaciones de los engañadores. Estas listas de verificación también les asegura a los creyentes de que estaban en la verdad. Así que el apóstol Juan, cuando escribe, él les escribe a ellos, le dice: estas son las evidencias de que ustedes están en la verdad y de que estos engañadores, estos que vienen a dividir la iglesia, lo que están haciendo es el trabajo del diablo.
Y yo no tengo tiempo para entrar en detalles a todo lo que el apóstol Juan les enseñó a ellos. Y por eso, mire, si usted quiere después, hable con Samari, hable con una de las hermanas que están o los hermanos que están en la mesa de recepción, y dele su correo electrónico y yo le envío la transcripción del mensaje completo con todos los detalles que yo no tengo tiempo para darle. Pero Juan le está diciendo a ellos en primera de Juan 1, 5, 2, 2, en segunda de Juan 2, 3 al 11, en tercera de Juan verso 7. Mire, un montón de citas bíblicas no puedo darle, diciéndole a ellos, esta es la evidencia. Porque escuche esto, cuando usted ha conocido a Dios de verdad y usted sabe quién es Dios, eso es suficiente para combatir todo aquello que viene del infierno para turbarte. Lo voy a repetir, cuando tú conoces a Dios de verdad y cuando tú sabes lo que la palabra enseña y vives reconciliado a esa palabra, eso es suficiente para tú combatir aquello que viene del infierno. Primera de Juan parece haber sido distribuida a las iglesias afectadas por la misión de estos engañadores. Segunda de Juan parece ser cartas de seguimiento para apaciguar la confusión e infundir a las iglesias una mayor unidad. El significado de segunda de Juan radica en su advertencia a una iglesia en casa específica para que no ofrezca apoyo a aquellos a quienes Juan llama engañadores. Porque si yo conozco a Dios de verdad, yo tengo que identificar a aquellos que vienen a sembrar confusión, aquellos que vienen a sembrar engaño. Y yo tengo que identificarlos de tal manera para que entonces el apoyo mío no fortalezca la agenda infernal de ellos. ¿Me estás escuchando? Si yo conozco a Dios de verdad, ¿cuántos conocen a Dios? Si yo sé quién es Dios en mi vida y lo que Él significa, pues eso es suficiente para yo identificar a aquellos con una agenda del infierno y por lo tanto yo no prestarle mi apoyo. Oh, yo sé, mire hermano, yo como administrador y como pastor, yo tengo una filosofía que cualquier pastor y cualquier administrador responsable la va a tener. Yo invierto el 80% de mi tiempo en el 20% de las personas fieles, leales, comprometidas y con hambre de Dios. El 80% de mi tiempo está invertido en el 20% de las personas fieles, leales, comprometidas. Y el 20% del tiempo mío lo empleo en el 80% de la gente que lo que viene es a traer problemas y que siempre están, como decimos nosotros los puertorriqueños, en la página de Cheo. Y el apóstol Juan le está diciendo a esta iglesia de Éfeso: no inviertas tu tiempo en aquellos que lo único que vienen es a traerte problemas. Pero es que la iglesia ha empleado una filosofía de las 99 ovejas en el redil y la una que se perdió. Porque decimos, es que Cristo nos dio el ejemplo de 99 ovejas que dejó en el redil y se fue en pos de una que estaba perdida. Eso es una verdad, pero es una verdad incompleta. La verdad completa es esta: es cierto que el espíritu de la iglesia es un espíritu de restauración, es un espíritu de sanidad, es un espíritu de cuidado social a la gente que necesita. Pero la verdad completa de la iglesia es esta: que Cristo viene otra vez y Él viene por un pueblo santo, un pueblo sin mancha, un pueblo sin arruga. Él no viene por la única que se perdió. Él viene por las 99 que se quedan en el redil. La una que se perdió representa el espíritu de restauración de la iglesia, pero las 99 que están en el redil representan la verdad del cielo, de que Cristo viene por un pueblo comprometido. Dale ese aplauso a Dios. Y Juan le dice a esta iglesia en Éfeso: cuidado con prestarle tu apoyo a esos secesionistas o a esos engañadores.
¿Por qué será? Y será posible que por esto es que muchas veces nosotros empleamos más tiempo dándole oído y prestándole atención a aquellos que lo único que hacen es hacerle daño a tu espíritu, a tu corazón y a tu caminar con Dios. Por último, tercera de Juan también es digna de su atención porque debemos ofrecer apoyo a los hermanos y hermanas creyentes que buscan promover el verdadero mensaje del evangelio. Así que primera de Juan dice: cuídate de estos engañadores. Segunda de Juan dice: no apoyes a esos engañadores. Y tercera de Juan dice: dale tu apoyo a los fieles de la casa. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos en ese espíritu donde prestamos más atención y damos más apoyo a aquel que se porta mal, a aquel que trae problemas, que lo que empleamos recompensando a aquellos que son fieles. Y será posible que ese es el engaño que ata a muchos. Y es importante que si usted tiene a alguien que está torcido y necesita que usted le dé la mano, usted lo haga. Pero igual de importante o más importante es que mientras con esta mano usted ayuda al que está perdido, con esta mano usted recompense al que es fiel. Y la iglesia puede hacer las dos cosas. La iglesia puede sanar al herido sin dejar de reconocer a aquel que es fiel y ama a Dios y está comprometido con la palabra de Dios. Podemos mascar chicle y andar a la misma vez. ¿Cuántos creen eso? Mira el que está a tu lado y dile: yo puedo mascar chicle y caminar a la misma vez. Una nota especial. Al entrar en su estudio, tenga en cuenta que Juan es directo. Juan es como ese miembro de la familia que muchos le tienen miedo. Y a mí me gusta Juan. ¿Sí? Porque mientras muchos dicen, no, que Pedro era el que era introvertido. Es verdad que Pedro era bien extrovertido. Pero Juan era bien claro. Juan es como en ese espíritu de mi mamá. En mi casa, pues nosotros podemos darnos cita a la familia y todos empezar a hablar y todos empezar a relajar y a decir cosas. Y mi mamá pues es una mujer de pocas palabras. Ustedes la van a conocer el mes que viene. Es una mujer de pocas palabras. Pero en el momento en que en la conversación de casa mami dice: yo voy a decir algo, todos temblamos. Porque la pregunta inmediata: ¿a quién Sara va a tirar al medio? La pregunta inmediata es: ¿qué va a decir ella ahora? Pues Juan es ese tipo de escritor. Es el tipo de escritor o es el tipo de discípulo que aunque hablaba con una sencillez, y él hablaba de cosas que bendicen al pueblo hasta el día de hoy, y su sencillez, su franqueza era obvia. Era una franqueza que podía incomodar. Mire, casi todos los estudiantes del lenguaje griego, cuando empiezan a estudiar, muchas veces they gravitate, ellos se van hacia los escritos de Juan, porque dentro del lenguaje griego Juan es la escritura más fácil de leer y más fácil de aprender. Así que si algún día a usted le interesa estudiar el griego para beneficio de la lectura bíblica, Juan, el Evangelio de Juan, primera y segunda y tercera de Juan, y aún Apocalipsis, son libros excelentes para empezar a aprender, porque su lenguaje es extremadamente sencillo y directo. Lo otro que es importante que usted entienda de Juan es que él es bien repetitivo.
De las 234 palabras diferentes que él emplea en Primera de Juan, 41 de ellas se repiten al menos 10 veces a lo largo de la carta. Así que Juan es de ese tipo de predicador que dice las cosas una vez y las repite 2 y 3 veces. Así que le digo esto a mis hijos: de hoy en adelante cállese en la boca y déjeme quieto cuando yo me repito mucho, porque estoy en el espíritu de Juan. Lo otro que a mí me gusta de Juan es que él vuelve una y otra vez a temas vitales a lo largo de sus escritos y lo hace con grandes contrastes. Por ejemplo, él habla del amor y él habla del odio. Él habla de la luz y habla de la oscuridad. Él habla del cielo y él habla del infierno. Él habla de la vida y habla de la muerte. Él habla de Cristo y habla del anticristo. Así que cuando Juan está escribiendo y cuando Juan está hablando, él está presentando los contrastes bien gráficos que existen. Amén. En su tiempo que él está hablando. ¿Por qué escribe Juan estas cartas? Porque él identifica una falsedad. Él identifica un engaño. Y las 3 cartas están interrelacionadas y todas tratan de un aspecto u otro de una disputa que seguiremos hablando más adelante. Y las cartas reflejan solo un lado de esta disputa, el lado que representa la verdad. Y para mí esto es clave, porque lo que Juan está diciendo: yo no voy a corregir la falsedad de ellos repitiendo su falsedad. Yo voy a corregir la falsedad de ellos mostrándole a ustedes la verdad. ¿Me estás escuchando? Eso es poderoso. Juan dice: yo no voy a corregir el engaño de los testigos. Yo no voy a corregir el engaño de los mormones. Yo no voy a corregir el engaño de los católicos. Yo no voy a corregir el engaño de los musulmanes hablando de la falsedad de sus enseñanzas. Yo la voy a corregir hablando de la verdad legítima de nuestra enseñanza. ¿Será que muchos andan confundidos porque lo más que hacen es aprender lo que enseña otro en vez de aprender de lo que enseña la palabra? Yo te aconsejo hoy, iglesia, ¿quieres crecer? ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren crecer? Pues deja de leer todos esos libros basura que a veces hay en el mercado y empieza a leer el libro de verdad. 66 libros en la Biblia que te hablan del Cristo verdadero, del Cristo resucitado. Dale ese aplauso a Dios si lo crees así. Y las cartas de Juan reflejan lo que él vio, lo que él oyó, lo que él tocó. Y hay versículos claves en estas cartas. Y yo sé que le estoy dando muchos datos de momento hoy, pero es porque estoy estableciendo una plataforma a todo lo que voy a predicar en los próximos 7 mensajes después de hoy. Pero versículos clave como 1 de Juan 5:13, él dice: estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. También cualquiera que se extravía y no persevera, esta es 2 de Juan 9:10, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Usted ve lo que está diciendo Juan? Juan está diciendo: yo te hablo esto para que sepas la verdad. Y sabiendo esta verdad, cuando venga uno con el engaño, no lo entretenga. ¿Será posible que hay cosas y hay pensamientos y hay sentimientos que tú estás entreteniendo, que lo que hacen es llevarte a la duda y llevarte al engaño en vez de bendecir tu vida? Una verdad que nos bendice a nosotros es saber a quién hemos creído, saber dónde estamos parados, y a todo aquello que amenaza esa verdad, reprenderlo en el nombre de Cristo. O dale ese aplauso a Dios. Y 3 de Juan, versos 5 al 8. Amado,
Fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Que si vas a ayudar a alguien, que si vas a darle la mano a alguien, ayuda a aquel y dale la mano a aquel que está comprometido con la verdad y que ha demostrado que está comprometido con la verdad. ¿Usted me oyó? Si le vas a dar la mano a alguien, si vas a ayudar a alguien, dale la mano y ayuda a alguien que está comprometido con la verdad y ha demostrado que está comprometido con la verdad. Yo he dicho esto otras veces y se lo repito. Una vez yo estaba en un culto especial, un culto que fuimos. Yo fui a Washington, D.C. con el pastor mío a un evento que había a nivel nacional en una iglesia grande allá. Cuando eso yo estaba todavía estaba en la iglesia en Holyoke, Massachusetts. Y fui ahí y el predicador que estaba predicando estaba hablando, y era de esa gente que cuando pide ofrenda tú dices, tengo que dar. Usted ha estado en cultos así, que alguien ha pedido una ofrenda y usted dice, tengo que dar. Y usted no venía con la idea de dar, pero el que pidió la ofrenda lo hizo tan chévere que te dejó pelado. Pues ese predicador estaba hablando y estaba levantando la ofrenda, y yo metí la mano, y yo en estos momentos no me acuerdo si fue un billete de 100 o un billete de 50, pero uno de esos dos billetes yo metí la mano. Creo que fue un poquito más de eso. Sí, fue más porque él pidió $500. Me acordé ahora, él pidió $500. Y yo metí la mano y yo busqué los $500 y los di de ofrenda, y el pastor mío estaba ahí y él me estaba chequeando. Y cuando llegamos el domingo a la iglesia y llegó la hora de la ofrenda, yo vi que el pastor se bajó del altar en la hora de la ofrenda y se paró al lado mío. Y mientras yo estaba metiendo la mano al bolsillo para darme ofrenda, él me dijo, más te vale que tú des $500 o más hoy. Porque si le diste 500 a un desconocido, tienes que darle lo mismo o más a esta tu casa que tú conoces y te bendice. Pastor, y si no tengo 500 pesos, pues ve y búscalo. Porque si vas a ser un creyente maduro y vas a ser un creyente de principio, tu primer responsabilidad es en la casa donde tú sirves, la casa que tú conoces. Por eso a mí me revienta la cabeza de vez en cuando, cada vez que viene un predicador que yo traigo aquí y que ustedes no conocen, y de momento el predicador presenta una causa y yo veo a algunos de ustedes dando ofrendas que yo nunca veo dándolas aquí. Sí, y yo veo el reporte de la ofrenda y yo digo, que fulano de tal dio ¿cuánto? Cuando ha pasado todo el año y ni un diezmo ha dado en la iglesia. Pues Juan está diciendo, cuídate del engaño, rechaza al engañador, pero aplaude y respalda a aquello que te bendice en casa. Oh, gloria, 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 gloria al nombre poderoso de Jesús. Esos son versos claves por si acaso los quiere aprender. Ahora, la escritura clave es primera de Juan 1 al 4, que es lo que yo toco hoy. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esos son los versículos claves de hoy. Y hay tres razones, tres propósitos de Juan al escribir estos versículos. Y les voy a dar las tres razones y luego los dejo. Primero, Juan escribe para confirmar el propósito de los creyentes con el evangelio.
Repito, Juan escribe para confirmar el compromiso de los creyentes con el evangelio. Porque recibe esto, iglesia. Tu compromiso no es con un hombre. Tu compromiso no es con una institución. Tu compromiso no es con una idea. Tu compromiso es con el evangelio de Jesucristo. Lo que yo hago, yo no lo hago, amén, por alguien que está al frente mío. Yo no lo hago por una institución a la cual yo me hago miembro. Lo que yo lo hago porque tengo un compromiso con esta palabra, con este evangelio. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué le leo esto de Juan 20:31? Podría ayudarnos a ver el contraste entre por qué Juan escribió el Evangelio de Juan y por qué Juan escribió las cartas. El Evangelio fue escrito a los que todavía no habían creído en Jesucristo. Así que cuando usted lea el Evangelio de Juan, eso es para gente que no habían conocido a Cristo todavía y gente que no conocen a Cristo. Pero las cartas es a los que ya creyeron. Por eso es que 1 de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, y para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En el Evangelio Él desea llevar a la gente a la fe. Y aquí en las cartas Él escribe para reafirmar nuestra fe. Escribe el Evangelio de Juan para convencer a los pecadores, mientras escribe las cartas de Juan para confirmar a los santos. Y debo de agregar que Él también escribió Apocalipsis. Ahora, entendiendo eso, Juan escribe el Evangelio de Juan para nuestra salvación, las cartas de Juan para nuestra santificación y el libro de Juan para nuestra glorificación. Juan escribe para animar a los creyentes a la santidad. Cuando él escribe las cartas, él está escribiendo para que los creyentes entiendan que un cristiano debe ser libre del pecado y que un creyente no debe permitir que la raíz del pecado exista en él. Básicamente, Juan está escribiendo para que el creyente peque menos. Y de eso voy a predicar en uno de los próximos mensajes en esta enseñanza de verdades que bendicen. Porque la realidad es esta: todos nosotros en nuestra humanidad tenemos algo de lo cual nosotros cojeamos. En Puerto Rico dicen que el que no tiene dinga tiene mandinga. Eso quiere decir que si en tu casa no hay algo de africano, hay algo de indio. Así, en pocas palabras, si tú eres blanquito, eres de Puerto Rico y todo el mundo en tu familia es blanquito, no te dejes el guille porque algún negrito hay en tu familia. O algún indio hay en tu familia. Pues Juan está diciendo: todos nosotros tenemos algo de africano y algo de indio. Pero no podemos usar nuestra humanidad como una muleta. De eso es que está hablando Juan. Que tú no puedes usar tu humanidad y tu flaqueza como una excusa para seguir pecando. Hay gente que siempre está: no es que yo soy hombre, es que yo soy mujer, es que yo soy humano, es que tú sabes que todo el mundo peca. Esa es la realidad, pero esa no es mi excusa. ¿Sabe para qué yo uso mi humanidad? Para darle gloria a Dios. Porque yo digo: aunque soy hombre y soy flaco y tengo debilidades, más gracias y gloria doy a Dios que Él no me deja perdido y arrastrado por mi humanidad. Él me levanta. Él te levanta, gloria a Dios. Dale un aplauso a Dios porque sabes que Él te levanta. Y de eso hablaremos más tarde en los próximos mensajes. También Juan escribe para tu gozo. Para que tú entiendas que el gozo del Señor está completo en ti. Y mira cómo él dice en 1 Juan 1:4: estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Esto para mí es importante yo hacer un alto aquí. Porque Juan no está diciendo: puedes ser más feliz aunque yo sea infeliz. En cambio, él dice: en efecto, mi gozo puede solamente aumentar a medida que tu gozo aumente. Porque recibe esto, iglesia: tu gozo y mi gozo están conectados.
Esto no es asunto de que yo le sirvo a Dios y yo estoy completo en Él y no te necesito. Esto no es asunto de que yo le sirvo a Dios y echo raíces y mis raíces se profundizan y que te lleve el diablo a ti. No, esto es asunto que yo le sirvo a Dios y estoy completo en Él y mis raíces se profundizan, y mientras más se profundizan mis raíces, más se pueden extender para interconectarse con el cuerpo de Cristo, porque yo soy parte de ese cuerpo. Oh, gloria, da ese aplauso a Dios. Es imposible para nosotros crecer en gozo individualmente. Muchos quieren, amén, trabajar solo con su propia espiritualidad. Y este asunto de gozo cristiano, este asunto de madurez cristiana, este asunto de crecimiento espiritual no es un asunto individual, es un asunto colectivo de la iglesia. Le voy a decir esto a la cosecha: esta iglesia va a seguir creciendo a la medida que esta iglesia se vaya interconectando e identifique que el gozo tuyo es el gozo de tu hermano. De otra manera no hay gozo. Si mi hermano no tiene gozo, yo no puedo. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos tienen hijos aquí mayores de edad? Déjeme terminar, porque a lo mejor levanta la mano sin ser para usted. ¿Cuántos tienen hijos aquí mayores de edad que le han dado dolores de cabeza? Levante la mano. ¿Cuántos tienen hijos aquí que le han dado dolores de cabeza y que esos dolores de cabeza no te han dejado dormir? Levanta la mano. Esa es la verdad del cristianismo. Cuando el cristianismo y cuando nuestra cristiandad está trabajando en 8 cilindros, cuando nuestra cristiandad está trabajando sin obstáculos, es imposible hallar descanso desconectado uno de los otros. Perdemos el sueño. Pero cuando veo a mi hermano danzando, cuando veo a mi hermano alabando, cuando veo a mi hermano riendo, cuando veo a mi hermano corriendo, yo también corro, yo también alabo, yo también brinco, porque el gozo de mi hermano es mi gozo. Eso dice Juan. Dale ese aplauso a Dios. Oh, gloria, 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 gloria. Juan dice: es imposible tu alegría ser aumentada sin ser conectada a tu hermano. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús es realmente Jesús? Que Cristo es Cristo, porque el debate en la iglesia de Éfeso era este: que Jesús no era Dios, que Jesús no era el Cristo, que Jesús no era lo que los apóstoles decían. John Murray, el expresidente de American Atheists, dijo esto de Jesús: no hubo tal persona en la historia del mundo como Jesucristo. No había ningún ser humano histórico, viviente y sensible con ese nombre. Nunca. La Biblia es una narrativa ficticia, no histórica. El mito es bueno para los negocios. Eso dijo John Murray, el ex presidente de la Asociación de Ateos a nivel nacional. Entonces, los jóvenes nuestros leen eso, ustedes leen eso, y muchos entonces empiezan a hacerse preguntas o a formar ideas y a formar cristología falsa. Porque ahora ya Cristo es un Dios con letra minúscula. Ahora ya Cristo no vino en carne. Ahora ya Cristo no es producto de un nacimiento virginal, como enseña la palabra. Ahora ya Cristo no murió, como dice la palabra, y mucho menos resucitó. Entonces, la pregunta basada en este argumento: ¿existió realmente Jesús? Y si yo voy a contestar esa pregunta a un expresidente de la Asociación de Ateos,
Yo no puedo decirle algo que dice la Biblia, porque ya él me dijo que la Biblia no es verdad. Ahora, hay 7 hechos históricos que conocemos de la vida de Jesús que provienen de 4 documentos antiguos que no pueden ser considerados procristianos. 7 eventos históricos escritos en 4 documentos independientes por hombres historiadores que no fueron simpatizantes del evangelio. Y esos 7 documentos, esas 7 verdades históricas dicen esto: estos son hombres impíos, hombres intelectuales, narradores de historia, recaudadores de historia, que no simpatizan contigo y conmigo, pero que no le costó otra que decir esto. Número 1, Jesús fue ejecutado en Judea cuando Tiberio era el emperador y Pilato era gobernador. Eso fue verdad. El movimiento cristiano, número 2, el movimiento cristiano se extendió de Judea a Roma y pronto se convirtió en un movimiento mundial por esa verdad. Tercero, Jesús afirmó ser Dios y dijo que se iría y luego regresaría, y hay documentos de esa verdad. Número 4, los seguidores de Cristo lo adoraron como Dios. Eso fue verdad. Número 5, fue aceptado como el Cristo. Número 6, sus seguidores fueron llamados cristianos. Y número 7, tuvo un hermano carnal que se llamaba Santiago. Esas son 7 verdades históricas que Murray no puede negar. Y si las niega es porque se ciega a lo establecido y lo documentado. A mí me gusta lo que dijo J.B. Phillips, parafraseando un texto bíblico de 2 Corintios 4:18. Porque estamos mirando todo el tiempo no a las cosas visibles, sino a las invisibles. Las cosas visibles son transitorias, son las cosas invisibles las que son realmente permanentes. Él lo dijo de esa manera. La Biblia lo dice así: no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las cosas que, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabe lo que está diciendo ahí Pablo? Si yo estoy hablando y declarando y haciendo declaraciones de mi tiempo presente, esas cosas de mi tiempo presente pueden cambiar y pueden equivocarse. Por eso es que, mire, usted estudia ciencia. Y uno de los problemas con la ciencia es que lo que 50 años era verdad, hoy es ridículo. Que lo que 100 años atrás era verdad, hoy es ridículo. Tiempos atrás la tierra era plana, hoy es ridículo pensar que la tierra es plana, no importa lo que un hombre del NBA diga. Pues Pablo está diciendo: nosotros no caminamos como quien se conecta a lo que ve, porque lo que se ve hoy es y mañana es comprobado falso. Nosotros andamos conectados a lo invisible. En otras palabras, nosotros nos hemos conectado a lo que se dijo. Pasó el tiempo, no lo veo, pero el tiempo testifica que fue verdad. Oh, gloria, 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 gloria. ¿Me estás escuchando, iglesia? No sé si lo entendiste. Si nos ponemos a conectarnos a lo que se dice hoy y lo que se habla hoy, lo que se dice hoy y se habla hoy solamente es comprobado con el tiempo, con la historia. Por eso nosotros no nos conectamos a lo que se dice hoy. Nosotros nos conectamos a lo que se dijo 2000 años atrás. Y han pasado 2000 años y día tras día es comprobado. Oh, yo alabo a Dios. ¿Cuántos levantan la mano y alaban a Dios por esta verdad poderosa? Juan nos recuerda cómo y dónde el evangelio comenzó. Juan dice: esto no fue algo que un disparatero
que no vio y no conoció, está hablando. ¿Alguna vez usted se ha conectado con alguien que es filósofo y después de usted o escucharlo hablar, usted le dice al que está al lado suyo, esto es un disparatero? ¿Usted ha hablado con gente así? Que hablan y hablan y hablan y hablan y usted dice, mamá, ¿te ha pasado eso? Que tú estás hablando con alguien que está hablando de calle y te está hablando con mucho fronteo, ¿verdad? Y tú lo miras de arriba abajo y tú le miras las uñas y tú le miras las manos y tú le miras los brazos y tú dices, lo cogen en la calle y le dan 2 o 3 pescosas y lo dejan llorando en una esquina como una nena chiquita. A mí me gusta el deporte y a mí me gusta escuchar gente hablando de deporte y haciendo análisis de deporte. Y yo los escucho porque hay algunos que son bastante educados en cuanto a lo que están hablando. Pero yo le voy a decir esto, y yo me imagino que Will entiende esto, lo que voy a decir. No es lo mismo que una persona venga a darte un análisis del deporte que nunca lo ha jugado, a que venga alguien que estuvo en el plato, que estuvo en la cancha, con la mano en la mano, que recibió los golpes, que recibió las marcas de deporte y está hablando, alabado sea Dios, y está hablando por experiencia propia. Hay gente que se mete a tratar asuntos de Dios sin nunca haber conocido a Dios. Y Pedro dice, cuidado con esa gente que entretienen tu oído, pero dañan tu espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Pablo está hablando. Juan nos recuerda de cómo y cuándo el evangelio comenzó. Y quiero que entienda esto. Hay un vínculo entre la esencia del cristianismo y la identidad de Cristo. No hay verdadero evangelio ausente de las verdades de Cristo. Lo repito, no hay verdadero cristiandad ausente de las verdades de Cristo. Si malinterpretas a Jesús, te equivocas en el cristianismo. Jesús es el corazón del evangelio. Y hoy, porque nos ponemos una cintita que dice, ¿qué haría Jesús? Porque nos ponemos una cruz o un pececito, ya queremos identificarnos con Cristo y nos jactamos en nuestras paradas políticas y nos jactamos en nuestras enseñanzas cristianas hablando de Cristo, pero sin de verdad conocer quién es Jesús y de qué Él hablaba para nosotros vivir como Él vivió. Juan dice, desde el principio, diga conmigo esto, desde el principio. Las primeras 4 palabras de primera de Juan son, amén, es esto. Lo que era desde el principio. Nos recuerdan el evangelio de Juan, cuando Juan 1:1 habla y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Allí en el evangelio de Juan el principio es antes de la creación, pero aquí en primera de Juan describe la palabra de vida. Al final del versículo 1, la palabra de vida es obviamente Jesús. Y comienzo es el comienzo de la vida de Cristo aquí en la tierra. Así que cuando Él está diciendo desde el principio, Él está hablando desde el momento en que Cristo se manifestó en carne. Él está hablando de la verdad de la encarnación de Cristo. Y a mí me encanta esto que Él empieza a decir. Desde el principio, lo primero que Él dice es, hemos oído, hemos escuchado las palabras de Jesús. Cuando alguien dice, ¿ves esta historia de caminar sobre el agua? Juan dice, yo estuve allí, lo vimos. Cuando, amén,
alguien habla de la resurrección, Juan dice: yo fui el primero en llegar a la tumba. Me le pasé a Pedro y llegué a la tumba. Cuando están diciendo de la alimentación de las multitudes, Juan dice: yo estaba allí y yo fui uno de los que tomé las canastas en mis manos. Cuando le damos estos relatos de Jesús, de caminar sobre el agua, de Él resucitar, de Él hablar palabras poderosas, para nosotros no son leyendas, para nosotros no son inventos, para nosotros no son palabras espirituales, para nosotros es lo que vivimos. Juan está diciendo: desde el principio les he hablado lo que yo he oído. Desde el principio les he hablado lo que yo he visto. Él dice: lo que hemos visto con nuestros ojos. Y cuando él dice lo que hemos visto con nuestros ojos, esa expresión ahí es mirar con admiración. Cuando usted lee la palabra teatro, de ahí es que sale la palabra teatro. Lo que hemos visto con nuestros ojos en griego, lo que hemos visto con admiración. Vimos a Jesús y nos quedamos perplejos. ¿Sabe lo que es ver a un hombre caminar sobre las aguas? Juan está diciendo: tú nunca has visto eso. ¿Sabe lo que es ver a un hombre tomar panes y peces y multiplicarlo y darle a miles de personas? Tú nunca has visto eso. ¿Sabe lo que es sanar a un leproso? ¿Sabe lo que es levantar un muerto? Nosotros vimos eso. No es una historia que me contaron. ¿Sabe por qué Juan dice eso? Porque se han metido muchos engañadores, muchos falsos maestros a tratar de hablar cosas que no saben ni dónde tienen las narices, porque yo sé de qué yo estoy hablando. Y una cosa es tú discutir con alguien filosóficamente, y otra cosa es tú discutir con alguien con evidencias, con pruebas, con verdades. Juan dice: lo vi, lo toqué, hablé con él es real. El mensaje del evangelio y la persona del evangelio no se pueden separar. El mensaje del evangelio y la persona del evangelio, que es Cristo, están conectados. Los testigos presenciales escucharon, vieron y tocaron la palabra de vida eterna. Y para colmo, si Juan hubiese escrito primera, segunda y tercera de Juan, después que todos los testigos oculares de Cristo habrían muerto, podía haber un debate. Pero Juan escribió las cartas cuando todavía habían personas que vieron a Cristo alimentar las multitudes, que vieron a Cristo sanar los enfermos, que vieron a Cristo andar sobre las aguas, que vieron a Cristo resucitar muertos, que vieron a Cristo cuando lo crucificaron, que más de 500 personas lo vieron resucitar y que lo vieron ser llevado al cielo y la voz decir: Él vuelve otra vez. Juan escribe mientras hay testigos oculares, y él dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, con quien hemos hablado, de eso predicamos. Así que todos aquellos que vienen con otro mensaje, cállese en la boca, porque no sabe de qué estás hablando. Imagínate, Will, que venga aquí Melvin Díaz, venga aquí y se ponga a hablar contigo, Melvin, y te hable a ti de lo que implica dar un jonrón, de lo que implica cachar una bola a 100 millas por hora. Y de no, para cachar una bola a 100 millas por hora hay que doblarse así, hay que hacerla así, y para dar un jonrón, y me imagino que tú lo vas a mirar y me dices: este disparatero me está hablando a mí que yo jugué Grandes Ligas, pero ¿sabe qué? Hay gente fresca así. ¿Sabe que en la iglesia y en el evangelio hay gente fresca así? Gente que se atreve a hablar contigo de cosas que ellos nunca han experimentado.
¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque camino al cerrar este mensaje vengo a decirte, a hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Conoces realmente a Dios? ¿Qué es lo que tú sabes? Porque van a haber voces que van a llegar y van a venir engañadores a tratar de susurrar dudas y mentiras y engaño a tu corazón. Y si tú no sabes dónde tú estás parado y en quién tú has creído, porque no has conocido, porque no has tocado y no has visto, pueden robarte la bendición. Pero yo sé a quién yo he creído, aleluya. Yo sé a quién yo he visto. Yo sé a quién yo le sirvo. Imagínate, Fernán y Barbie, que venga alguien a decirte que esta iglesia La Cosecha no es una iglesia generosa. Que venga alguien a decirte que esta iglesia La Cosecha es una iglesia que no cree en las visiones. Yo imagino que ustedes le van a decir, tú no sabes de qué estás hablando, porque mi iglesia, amén, sin conocer la iglesia nuestra en Cuba, ha mandado ofrendas para Cuba. Eso es lo que tú sabes. Me imagino que vendrá alguien y te va a hablar a ti, amén, de lo que es estar perdido y lo que es la salvación. Y tú podrás decirle, ¿sabes qué, Amaro? Tú podrás decirle, yo no sé de qué tú estás hablando, porque yo entré por las puertas de esta iglesia y yo estaba perdido. Cristo entró a mi corazón, cambió mi corazón y hoy soy nueva criatura. Porque Cristo hizo una obra en mí. Que alguien venga a decirte, esta iglesia no te ama. Imagínate, Jennifer, que alguien te diga a ti, La Cosecha no es una iglesia de amor. La Cosecha no ama. Pero tú sabes que tú entraste por esa puerta marcada por el pecado y marcada por el mundo, y esta iglesia te abrazó. Esta iglesia te recibió. Esta iglesia te extendió la mano y esta iglesia sigue creyendo en ti. Van a haber voces que te van a decir cosas. ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que tú sabes? Juan está hablándole al engaño con la verdad. A mí nadie puede decirme que esto no es una iglesia de poder. A mí nadie puede decirme que en esta iglesia no se mueve el Espíritu Santo. A mí nadie puede decirme que en esta iglesia no habla a Dios. Porque yo he visto a Dios moverse en esta casa. Yo he visto a Dios moverse de tal manera que aún los jóvenes, cuando están entretenidos en sus esquinitas, cuando ven que Dios se está moviendo, salen de sus asientos y se paran aquí al frente con las manos levantadas, alabando a Dios. Yo he visto a Dios tocando a mi nieto, amén, que apenas tiene 4 y 5 años, levantando sus manos y llorando. Él no sabe por qué está llorando, él no sabe por qué está levantando las manos, pero él sabe que algo está pasando en él, que es más grande que él. Y Rabaquito vendo le besó. Los testigos de Cristo hablaron de esto porque hablaron de lo que ellos sabían. Y es importante, iglesia, y no me canso de repetirte esto. De la única manera que tú puedes combatir el engaño y la falsedad y la duda es con lo que tú sabes. No con lo que tú sientes. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y Juan está diciendo, tenemos que combatir este engaño de la limitada deidad de Cristo con la verdad de lo que yo vi. Y la iglesia, La Cosecha del siglo XXI, si va a ganar las batallas de este siglo, las va a ganar con la verdad que ha bendecido su historia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Juan termina hablando diciendo que el compañerismo cristiano se basa en la verdad. La verdad de lo que hemos visto, lo que hemos oído y os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él dice, os he escrito esto sobre los engañadores. Y él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y él nos trata como hijos. El compañerismo o la verdadera amistad cristiana debe basarse en la verdad. En la verdad de quienes somos. Yo los amo a ustedes. Y yo creo que ustedes me aman a mí. No por el carisma mío
o no por el carisma de ustedes. Porque si nos amamos basado en carisma y si nos amamos basado en circunstancias estéticas, pues entonces nuestro amor está a punto de extinción. Pero si nos amamos basado en la verdad de esta palabra, de que Cristo Jesús vino a este mundo y se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, murió por nuestros pecados, resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y un día volverá otra vez. Y si el amor de nosotros y el amor que nos conecta es esa verdad, entonces todo lo demás es trivial. Yo amo a Aarón y lo trato como hijo. Yo amo a Estefanía y la trato como hija, no porque me gusta la calva de él. A la verdad que la calva de él no me impresiona. Yo amo a Estefanía no por el pelo largo de ella, aunque me guste el pelo largo de ella. Yo los amo a ellos porque un día Cristo me amó a mí primero. Dejó su trono en gloria y murió por mí y murió por ellos. Resucitó, se sentó a la diestra del Padre e intercede ante el Padre por nosotros, y un día viene a buscarnos, y esa verdad nos une, esa verdad nos conecta, y no importa lo que esté pasando aquí, lo que esté pasando acá, siempre volvemos a esa verdad. Oh, gloria, hermano. ¿Sabe lo que a mí me preocupa? La primera generación creyó en el Evangelio, mientras que a menudo la segunda generación asumió el Evangelio. Pero la tercera generación a menudo niega el Evangelio. La primera generación creyó. Oh, ¿cómo creyó? Porque vieron. La segunda generación a menudo asume el Evangelio porque fue algo que recibieron de sus padres. Y ok, está bien, papi me lo dijo. Pero a menudo esta tercera generación niega el poder de este Evangelio. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. ¿Qué tú has visto? ¿Qué tú has oído? ¿Qué tú has tocado que te lleva a tener comunión con tu hermano? ¿Cómo yo sé que conozco realmente a Dios? Si mi fe me ha llevado a un lugar donde yo lo he visto, donde yo lo he oído y me ha tocado, y donde yo he podido tocarlo, y ahora soy un creyente, Romanos 8:28, que sé que todas las cosas me ayudan a bien, porque un día Cristo facilitó mi victoria. ¿Cómo yo sé que yo conozco a Dios? Cuando lo que yo sé y lo que yo conozco es más fuerte que lo que siento y que lo que otros dicen, que trae dudas a mi corazón. ¿Me oye, iglesia? ¿Cómo yo sé que yo conozco a Dios? Cuando lo que yo sé y lo que se ha agarrado de mí aquí es más grande que lo que otros dicen, o lo que yo siento que trae dudas a mi mente, a mi corazón. Pues yo sé dónde yo estoy parado. ¿Alguna vez usted ha vivido una tormenta que te dice que va a acabar contigo? Pero tú tienes una palabra que te ha dicho. Oh, gloria, gloria. Yo vine a este estado con una palabra, y por un rato las circunstancias de este estado querían ahogar esa palabra, pero yo estaba claro de lo que Dios me dijo. Llevo pastoreando esta iglesia por 18 años.
Y los que llevan tiempo conmigo aquí saben que hemos tenido tormentas. Y algunas de esas tormentas han amenazado la existencia de esta iglesia y el pastorado mío aquí. Pero Dios me dio una palabra antes de esta iglesia ser establecida. Y yo aprendí esto y yo le enseño esto a ustedes. Nunca, nunca, nunca niegues en la noche lo que Dios te habló de día. Oh, gloria, 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 gloria. Porque si lo hizo una vez, lo vuelve a hacer otra vez. ¿Me estás escuchando, iglesia? No niegues en la noche lo que Dios te dio en el día, porque Él lo cumplirá. Y Juan le está diciendo a esta iglesia en Éfeso que está siendo jalada, estirada por falsas enseñanzas, por predicadores itinerantes con agendas escondidas, con maestros, amén, falsos. Y esta iglesia está siendo bombardeada. Y Juan le dice: ¿a quién vas a escuchar? ¿A un filósofo que convence con palabras, o a un testigo del poder de Dios? Yo me rindo 1000 veces ante un testigo del poder de Dios que ante un pico de oro. Porque picos de oro es lo más que hay por ahí. Pero Dios está buscando testigos. Gentes que dicen: yo sé cómo yo entré por esa puerta. Yo sé cómo yo llegué a ti. Yo sé lo que yo he vivido. Y he visto quién tú eres en mi vida. Y nada ni nadie me va a llevar a negar esa verdad. Se murió papi, yo le sigo creyendo a Dios, porque Él me dio una palabra que trasciende la eternidad. Me dejó el esposo, yo le sigo creyendo a Dios, porque Él me dio una palabra que trasciende el matrimonio. Que mi hijo está perdido, yo le creo a Dios, porque Él es el que me dio la herencia. Que la iglesia está en crisis y que el gobierno quiere pretender que no somos esenciales. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Esa es mi verdad. Por eso yo sé que yo conozco realmente a Dios, y esa verdad me bendice. Ponte de pie, iglesia.